Hola, ¿qué tal? El 5 de junio de 1944, en la víspera de la Operación Overlord, una ofensiva aliada en Normandía, algunos aviones que transportaban paracaidistas estadounidenses fueron enviados con una misión especial. El objetivo era aterrizar detrás de las líneas enemigas y destruir una torre instalada en lo alto de una iglesia en una pequeña aldea francesa, utilizada por los extremistas para interferir en las comunicaciones por radio. A bordo, los soldados se preparaban para la misión, conscientes de su importancia y de los riesgos mortales que implicaba el inminente enfrentamiento. A pesar de la tensión generalizada, estaban dispuestos a sacrificarse para debilitar el régimen totalitario y ayudar a poner fin a la guerra. Entre los soldados, el más nervioso era el soldado raso Ed Boyce. No había nacido para la guerra y nunca se consideró un combatiente. Apenas 3 meses antes, cuidaba del jardín de su casa y hacía planes para el futuro. Todo cambió con el alistamiento obligatorio. Tras el entrenamiento básico, Ed se encontraba a punto de enfrentar su primer combate, con miedo no solo de morir, sino de herir a alguien. Ese miedo constante lo convertía en blanco de las provocaciones de los demás soldados, que se burlaban de él por su inexperiencia con las armas y su postura vacilante ante el peligro. El único que permanecía tranquilo era el cabo Ford, transferido al grupo tras ser castigado por insubordinación. Poco antes de entrar en el espacio aéreo enemigo, el sargento Rensing les recuerda a todos el objetivo de la misión. Destruir la torre es crucial para el éxito del desembarco aliado, pues sin ella, los extremistas sabotearían toda la operación con interferencias de radio. Ford, especialista en explosivos, era el responsable de demoler la iglesia, pero para ello, el grupo necesitaría atravesar a cientos de soldados enemigos. Por la noche, los aviones se acercan a Normandía y son inmediatamente alcanzados por fuego antiaéreo. La defensa alemana resulta ser más fuerte de lo esperado y muchos aviones son derribados. Varios soldados mueren antes incluso de saltar. La moral de la tropa se desploma. En cuestión de segundos, camaradas explotan en el aire. Aviones se parten por la mitad y caen en llamas, uno tras otro. Incluso ante el caos, el sargento ordena que nadie salte antes de que se encienda la luz verde. Pero con el avión cayéndose a pedazos, la única decisión correcta era ordenar el salto inmediato para salvar a quien se pudiera. Cuando finalmente se enciende, los primeros soldados saltan. En ese instante, un disparo alcanza la parte trasera del avión, que comienza a deshacerse. Muchos soldados quedan atrapados entre las llamas, pero el sargento consigue ayudar a Ed y a algunos más a saltar. En caída libre, Ed ve disparos pasándole rozando el cuerpo y explosiones por todos lados. Abre el paracaídas poco antes de tocar el suelo y se sumerge en un río. Ed comienza a ahogarse, pero logra cortar los cinturones y escapar de la base del paracaídas. Arrastrándose hasta la orilla, revisa su arma e intenta recuperar el aliento. No hay tiempo para reponerse. Soldados alemanes registran el bosque y disparan inmediatamente al verlo. Forzado a huir, Ed corre entre los cuerpos esparcidos por el bosque. No encuentra supervivientes, solo el arma de un compañero caído. Unos minutos después, divisa a un sargento vivo, rodeado por 10 extremistas, pero no tiene oportunidad de ayudarlo. La decisión fue brutal, pero tácticamente correcta. Atacar a 10 soldados para salvar a un hombre ya condenado sería un sacrificio inútil. Antes de que pudiera actuar, el cabo Ford surge y se lo impide, tapándole la boca. Ford entiende que el sargento está perdido y prefiere que se queden escondidos para que el sacrificio no sea en vano. Aunque reacio, Ed observa a los alemanes ejecutar al sargento y seguir en busca de más supervivientes. Después de que el grupo se aleja, Ford sugiere que se dirijan al punto de encuentro para verificar cuántos paracaidistas seguían vivos. Un ruido cercano llama su atención y se preparan para luchar, pero no era el enemigo. Otros 3 supervivientes surgen del bosque, los soldados Dawson, Tibbet y el fotógrafo Morton Chase. Ahora unidos, los 5 caminan juntos hacia el lugar de reunión. Conversando sobre el futuro, cada uno revela su deseo de sobrevivir y volver a la vida civil. Sin embargo, un momento de descuido provoca una tragedia. Dawson pisa una mina terrestre. La explosión hiere a todos los demás con metralla y los deja aturdidos. Dándose cuenta de que han entrado en un campo minado, Ford lidera al grupo para escapar antes de que lleguen los extremistas. El grupo llega a un bosque y encuentra un pequeño lago donde se lavan la cara e intentan calmarse. Mientras Ford y Ed conversan sobre los compañeros perdidos, Chase y Tibbet encuentran un cuerpo de apariencia grotesca, como si fuera de una criatura de otro mundo. En ese instante, el grupo oye pasos que se acercan y se prepara para disparar, pero no se trataba de enemigos. Era una mujer francesa de la aldea cercana, que al ver a los soldados armados se asusta e intenta huir. El cabo ordena que capturen a la mujer antes de que los soldados alemanes descubran la presencia del grupo. Ed es el primero en intentar alcanzarla, pero ella se defiende y lo hiere con un cuchillo. Ford le quita el cuchillo de las manos y le pide calma para que puedan hablar. Durante el interrogatorio, la joven se identifica como Chloe y revela ser de una aldea cercana dominada por los extremistas. Para demostrar que no son una amenaza, Ford le devuelve el cuchillo y le pide a Tibbet que le entregue la mochila con los objetos saqueados. Aunque desconfiada, Chloe empieza a simpatizar con Ed, que habla francés y demuestra ser amable. Poco después, guía a los soldados hasta la aldea, contando que vive con su hermano de 8 años, Paul, y una tía gravemente enferma. Ford, Chase y Tibbet deciden investigar el lugar para confirmar la historia. Temiendo por la seguridad de su familia, Chloe decide seguirlos, pero acaba haciendo ruido y atrayendo la atención
atención de una vecina. La señora, queriendo agradar a los extremistas, avisa que Chloe está fuera de casa después del toque de queda. Ed se ve forzado a esconderse en una trinchera mientras los soldados alemanes abordan a Chloe, registran sus pertenencias y la acosan, pero son interrumpidos por la llegada del SS Hauptsturmführer Waffner, que la deja volver a casa. Allí, Chloe permite que los soldados americanos se escondan y se preparen para la misión. Paul, curioso, intenta jugar, lo que irrita a Tibbett, ya que la situación exige una concentración total. Chloe comenta que sus padres fueron ejecutados y que los extremistas suelen matar a civiles sin motivo durante inspecciones de rutina en las casas de la aldea. Pide que los soldados no permanezcan mucho tiempo. Ford promete que se irán en cuanto comience la invasión de los aliados esa mañana. Las tensiones aumentan cuando el comportamiento bondadoso de Ed empieza a ser visto como un problema. Durante el entrenamiento, se negó a matar a una rata por piedad, lo que le causó problemas con sus superiores. Chloe se sensibiliza al oír esto y empiezan a admirarlo por ser un hombre amable forzado a vivir como soldado. Mientras Tibbett y Chase salen a una nueva patrulla, Ford revisa los explosivos. Ed, por su parte, baja al sótano y se acerca a la habitación de donde la tía de Chloe emite sonidos aterradores. Al abrir la puerta discretamente, se asusta al ver el cuerpo deformado de la mujer. Chloe explica que eso ocurrió después de que los alemanes se la llevaran a la iglesia. Más tarde, Paul, Ed y Ford se esconden en el desván cuando se acerca un vehículo alemán. Waffner llama a la puerta queriendo aprovecharse de Chloe, pero ella se niega. A continuación, ordena a los soldados que entren y registren la casa. Al oír ruidos en el desván, los soldados suben y encuentran a Paul. El niño sale de su escondite para proteger a los soldados americanos y Waffner le da a Chloe una elección cruel. O se lo lleva a la fuerza o se lleva a su hermano al mismo lugar donde llevaron a su tía. Sin salida, Chloe se entrega al oficial para salvar a Paul. Antes de que ocurra algo, Ed baja armado, apunta el fusil a Waffner y enseguida Ford lo golpea y lo ata. A continuación, envía a Ed en busca de Tibbett y Chase para agilizar la misión. Durante la búsqueda, Ed se acerca a la iglesia y presencia cómo retiran y queman cuerpos. Un perro lo ataca, obligándolo a huir. Alcanza un camión que transporta cadáveres hasta la iglesia y se esconde entre los cuerpos. Cuando el vehículo se detiene, Ed sale sigilosamente y entra en la iglesia, explorando áreas subterráneas. En una pared encuentra agujeros usados para observar a prisioneros. Al oír pasos, se esconde y observa a un científico obligando a un hombre a obedecer órdenes en medio de un escenario cada vez más perturbador. Al mirar de nuevo al prisionero, Ed se da cuenta de que ha perdido toda apariencia humana. Queda claro que los extremistas han transformado la iglesia no solo en una torre de radio, sino también en un laboratorio secreto donde realizan experimentos con personas. Poco después, Ed se infiltra en el laboratorio y encuentra cuerpos atrapados en capullos con un líquido extraño. En una de las salas, encuentra un suero rojizo y roba una jeringa como muestra. Continuando, se topa con la cabeza de una mujer aún viva y otras aberraciones. Entre las víctimas preparadas para experimentos, Ed encuentra al soldado Jacob Rosenfield. Cuando el científico regresa, Ed se esconde y observa el experimento. El médico inyecta el suero rojo en un cadáver que revive instantáneamente. El cuerpo es colocado en una cámara de almacenamiento. En cuanto el científico se va, Ed aprovecha la oportunidad para liberar a Jacob, retirando una púa clavada en sus órganos. Rodeados por soldados alemanes, los dos consiguen escapar por las alcantarillas, dejando atrás la pesadilla escondida bajo la iglesia. Tibbett y Chase fueron los primeros en regresar a la casa de Chloe, todavía sin noticias de Ed. Creyendo que el soldado inexperto podría haber sido capturado por los extremistas, decidieron continuar la misión sin esperarlo. Poco después, Ed y Jacob también llegaron a la casa. Mientras el soldado herido recibía cuidados, Ed contó lo que había visto y le mostró al cabo la jeringa con el suero rojizo. Interesado en descubrir más sobre el laboratorio subterráneo, Ford decidió interrogar al oficial alemán capturado. Waffner se mantuvo en silencio, obligando al cabo a recurrir a la violencia. Ford lo golpeó con fuerza, pero el prisionero solo murmuraba enigmas, diciendo que en ese laboratorio las personas obtenían un nuevo propósito y que sus vidas miserables finalmente tenían sentido. Furiosa, Chloe atacó a Waffner y le clavó un cuchillo en la pierna. Tibbett la calmó y le pidió que bajara, dejando que sus compañeros continuaran con el interrogatorio. Ford entonces ordenó que colgaran a Waffner y siguió golpeándolo, intentando averiguar cuántos soldados había dentro de la iglesia. Ed, perturbado por todo aquello, intentó detener a Ford, pero recibió un puñetazo en la cara. Sin querer involucrarse más, bajó y se unió a la chica, escuchando los gritos del brutal interrogatorio. Poco después, Ford anunció que había unos 40 hombres en el lugar y que debían mantener el plan, enfrentándose a un enemigo 10 veces mayor. Al amanecer, Chase subió al desván para ver a Waffner, creyendo que el prisionero había muerto, pero solo estaba fingiendo, esperando el momento adecuado para reaccionar. Aprovechando la distracción, Waffner cogió el arma de Chase y disparó varias veces. Al oír los disparos, Ed corrió al desván y, aprovechando la desorientación de Waffner por la bolsa en la cabeza, lo atacó. El grupo logró dominar al oficial, pero Chase estaba gravemente herido y sangraba sin control. Recordando lo que había visto en el laboratorio, Ed inyectó el suero rojizo en el cuerpo de su amigo. Fue una apuesta desesperada. Ed no tenía idea de las consecuencias y acabó transformando a su amigo en un monstruo. Inmediatamente, Chase volvió a la vida, dejando a todos en shock. Pocos
Pocos segundos después, su fuerza aumentó de forma sobrenatural. El comportamiento de Chase cambió. Empezó a sentir una sed incontrolable y sus huesos se rompían, mientras su cuerpo se volvía cada vez más deforme. Wagner observaba con placer y decía que el Tercer Reich necesitaba soldados capaces de durar 1000 años. Quedaba claro que el suero transformaba a los muertos en supersoldados zombies, un arma para ganar la guerra. Con el paso del tiempo, Chase perdió la humanidad y atacó a sus compañeros con brutalidad. Ford intentó detenerlo con disparos, pero nada parecía surtir efecto. Fue Ed quien consiguió acabar con Chase golpeándolo con una culata violenta por detrás. Dominado por la emoción, aplastó el cráneo de su amigo con golpes brutales. En medio del caos, Wagner escapó sin ser visto. Aprovechando la confusión, capturó a Paul y usó al niño como escudo humano, impidiendo que el grupo reaccionara. Ford corrió tras el oficial, pero fue emboscado por extremistas armados en el exterior, dando inicio a un tiroteo. Aunque en menor número, los americanos lograron derribar a la mayoría de los soldados, pero Wagner escapó con el rostro parcialmente desfigurado. Con la certeza de que el ejército alemán ya lo sabía todo, Ford ordenó que avanzaran inmediatamente con la misión y destruyeran la torre de radio. Ed se negó, diciendo que primero necesitaban rescatar a Paul. Para sorpresa de todos, Tibbett estuvo de acuerdo con Ed y se ofreció a ayudar a Chloe a encontrar a su hermano. Ford, dándose cuenta de que discutir sería inútil, ajustó el plan: liberar al niño, destruir el laboratorio y finalmente volar la torre. Mientras tanto, Wagner llegaba al laboratorio y se inyectaba varias dosis del suero en sí mismo. El científico intentó advertirle que el suero nunca había sido probado en personas vivas y que los efectos podrían ser catastróficos, pero era demasiado tarde. Las inyecciones lo transformaron en una criatura monstruosa. Jacob y Tibbett fueron a crear una distracción, prometiendo atraer la atención enemiga mientras Ford, Ed y Chloe invadían el laboratorio por las alcantarillas. Chloe fue la primera en actuar, atrayendo a un motorista alemán hasta un puente. El soldado intentó dominarla, pero Ed y Ford aparecieron para reducirlo. El enemigo fue inmovilizado, amordazado y enviado de vuelta al puesto de control. Desconfiado, el oficial del puesto intentó quitarle la cinta de la boca al motorista, pero eso le costó la vida. Había una granada activada escondida allí. La explosión causó numerosas bajas y los refuerzos corrieron a reforzar el bloqueo. Aprovechando el momento, Jacob y Tibbett lanzaron un fuerte ataque, usando todas las armas disponibles. Mientras los extremistas eran distraídos, el resto del grupo entró en el laboratorio por el sistema de alcantarillado. Chloe se separó de los demás para buscar a Paul. Durante la búsqueda, se topó con 2 soldados alemanes. Mató a uno de ellos para intimidar al otro y obligarlo a cooperar. El soldado restante llevó a Chloe hasta una celda, pero era una trampa. Dentro había un zombie. Al mismo tiempo, Ford entró en la sala de radio, mató al operador extremista y envió a Ed para ayudar a la chica. Llegó a tiempo para salvarla y el zombie acabó devorando al soldado traidor. Juntos, Chloe y Ed encontraron la habitación donde habían retenido a Jacob y localizaron a Paul. Intentaron huir por las alcantarillas, pero un zombie agarró a Chloe por el pelo y la arrastró de vuelta. Luchando por su vida, disparó a la criatura y corrió, pero el monstruo siguió persiguiéndola. Tras escapar por poco, Chloe encontró un lanzallamas y quemó al enemigo hasta convertirlo en cenizas. Mientras tanto, Paul salió de la iglesia y corrió directo en medio del tiroteo entre los alemanes y sus compañeros Jacob y Tibbett. Viendo al niño en peligro, Tibbett se lanzó al frente y recibió un disparo, protegiendo al niño con su propio cuerpo. Incluso herido, Tibbett llevó a Paul a un lugar seguro. Chloe apareció y eliminó a los soldados restantes, permitiendo que el grupo se retirara a la aldea y esperara al resto del equipo. En otro punto, un científico alemán sorprendió a Ed apuntándole con un arma a la cabeza. Rápido, Ed desvió el disparo y lo atacó. Durante la pelea, el científico cogió un bisturí, pero Ed lo giró contra él y se lo clavó en el corazón. Al mismo tiempo, Ford colocaba los explosivos cuando Wagner, ahora transformado en un monstruo, surgió por detrás. La criatura lo golpeó brutalmente y lo empaló en un gancho, dejándolo colgado en agonía. Ed volvió al laboratorio y encontró a Ford aún vivo, colgado con Wagner al lado. Intentó disparar al enemigo, pero los disparos fueron inútiles. Wagner, a continuación, abrió las cámaras del depósito de cadáveres y liberó una horda de zombies listos para la guerra. Reuniendo fuerzas, Ford se soltó del gancho y se inyectó el suero a sí mismo. Transformado, perforó a Wagner con una barra de hierro y lo desafió a un enfrentamiento entre monstruos. Sabía que no saldría vivo, así que se convirtió en un monstruo para matar a otro. Durante la lucha, Ford empujó un cilindro de oxígeno en dirección a Wagner. Ed disparó al cilindro, provocando una explosión que lo dejó aturdido. Consciente de lo que estaba en juego, Ford empujó a Ed fuera del laboratorio y cerró la puerta tras él, exigiéndole que lo volara todo. Sin tiempo que perder, Ed activó los explosivos y escapó de la iglesia, mientras Ford, rodeado por Wagner y los soldados muertos vivientes, se preparaba para su sacrificio final. En un último acto de valentía, detonó las bombas y destruyó todo a su alrededor. Poco tiempo después comienza la invasión aliada de Normandía, obligando a los alemanes a retirarse. Ed, junto a Jacob y Tibbett, aún heridos, se recupera en un campamento cercano. Durante el informe de la misión, Ed miente y afirma que no había ningún laboratorio subterráneo, decidido a enterrar para siempre los horrores que presenció e impedir que experimentos como esos caigan en las manos equivocadas. Fue la decisión más inteligente. Entendió que esa tecnología era demasiado
demasiado peligrosa y que la humanidad no estaba preparada para ella. Al regresar con sus compañeros, les avisa que han sido transferidos a otra unidad. Aunque debilitado, Tibet ríe y promete que solo descansará después de meterle una bala en la cabeza a Hitler. Terminando así, Overlord, película de ciencia ficción y terror de 2018, y te espero en el próximo video.